Un momento. El equipo muchas veces falla y limita el avance. Ahí está. Masa, M de masa, A de atómica y P de promedio, MAP o masa atómica promedio. ¿Cómo obtenemos una masa atómica promedio? Vamos a ver que es un calculito muy sencillo, pero antes de hacer el cálculo de la masa atómica promedio de un elemento químico, vamos a explicar un concepto muy importante para poder entender de dónde surge ese cálculo. Y ese concepto importante es el concepto de isótopos. ¿Qué son los isótopos? Bueno, asegúrense antes de ver este video, ¿verdad? Haber visto los anteriores y haber entendido ya que es un elemento químico y que es un átomo en particular, ¿verdad? Porque el concepto de isótopos está ligado precisamente a esos otros dos conceptos. Y resulta que para explicar qué es un isótopo, yo tengo esta imagen que les estoy proyectando acá. Lo que quiero es que vean estos tres átomos, ¿verdad? Y quiero comentarles que estos tres átomos son átomos de hidrógeno, o sea, pertenecen al mismo elemento químico, hidrógeno. Entonces, resulta que yo les había comentado en videos anteriores que la identidad de un elemento químico, ¿verdad?, radica en el número de protones que tiene en el núcleo. Entonces, como el número atómico del hidrógeno es 1, ¿verdad? Vean, fíjense acá que el número de protones de cada uno de estos átomos, ¿verdad? Que son tres átomos los que tengo aquí, 1, 2 y 3, cada uno de ellos tiene un protón en el núcleo. Por eso decimos que los tres son átomos de hidrógeno. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres átomos de hidrógeno? Bueno, ustedes pueden ver la diferencia que radica específicamente en la cantidad de estas subpartículas que llamamos neutrones, ¿verdad? Que poseen cada uno de estos átomos. Si se dan cuenta, el primer átomo de hidrógeno no tiene neutrones, la segunda tiene un neutrón y la tercera tiene dos neutrones. Entonces, fíjense en ese importantísimo detalle. Lo único que varían, ¿verdad?, estos tipos de hidrógenos es en el número de neutrones. Y me preguntarán tal vez ustedes, profesor, ¿esto genera alguna diferencia importante en las características de los átomos para este elemento? Y yo les puedo decir, no exactamente, pero sí determina una diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? En la cantidad de masa. Esa es la diferencia. O sea, no es la misma cantidad de masa este hidrógeno de acá que la que tiene este y este, ¿verdad? Son exactamente lo mismo, imagínense como que si fueran tres clones, ¿verdad? Solo que esos clones pesan diferentes pesos debido a que tienen diferentes masas. Por ejemplo, este va a pesar menos que este, que tiene dos partículas, ¿verdad?, en lugar de una. Y este va a pesar más que los otros dos porque tiene tres partículas en su núcleo y por lo tanto es más pesado, ¿verdad? Es la única diferencia, pero el asunto es que son, por decirlo así, clones. Entonces, ahora sí, el concepto de isótopos precisamente es eso. Los isótopos van a ser átomos de un mismo elemento, como este y este, ¿verdad? Hablemos de átomos de un mismo elemento, ¿verdad? Todos son de hidrógeno, elemento hidrógeno, ¿verdad? Que simple y sencillamente se diferencian en su masa, la cantidad de masa. Entonces, este ejemplo, el hidrógeno, es el típico ejemplo de isótopo, ¿verdad? Digamos que este es el hidrógeno original con un solo protón en el núcleo, pero tiene sus isótopos, ¿verdad? Que lo único que se diferencian con respecto a él es la cantidad de neutrones en el núcleo, que lo que hacen es sumar masa, pero no deja de ser hidrógeno, ¿verdad? Entonces, podemos reconocer tres tipos de hidrógeno en el ambiente. Lo que vamos a llamar el hidrógeno de una masa o de un UMA, que lo voy a representar
Y eso es importante, la representación que le damos a los isótopos. Véanlo acá, lo represento el símbolo químico, ¿verdad? Con la H de hidrógeno, y como es hidrógeno de un peso o de un UMA, decimos, ¿verdad? Porque solo tiene una partícula en el centro, entonces en la parte superior le pongo ese peso o masa, ¿verdad? Para ser más precisos, de una masa o un UMA. Como este hidrógeno tiene dos unidades de masa, por decirlo así, dos UMA, entonces le pongo un 2 arriba en la abreviatura, ¿verdad? Le pongo el 2 y vean que este tiene tres unidades de masa, ¿verdad? Un protón y dos neutrones. ¿Cómo represento eso? Con 3 en la parte superior del símbolo del hidrógeno. ¿Lo ven así? Ok. ¿Por qué tienen todos los símbolos? ¿Por qué tienen 1, 1 y 1? Bueno, ese 1 que se pone en la parte inferior de una representación de un isótopo corresponde con el número atómico. Entonces, recuerden que el número atómico indica exactamente el número de protones que hay en el núcleo. Vean que todos los hidrógenos tienen 1, 1 y 1 porque todos los isótopos de ese hidrógeno tienen 1 y 1 y un protón, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, simbología de los isótopos, ¿verdad? Símbolo químico, en este caso hidrógeno, ¿verdad? En la parte superior pongo la masa total del núcleo y en la parte inferior el número atómico, no se les puede olvidar. También se les conoce por sus nombres comunes a los isótopos, pero esto no es necesario aprendérselo. Pero por ejemplo, este que es hidrógeno, ¿verdad? Le llamamos, tiene un nombre común como un apellido, digamos, este es el protio. Este segundo hidrógeno recibe el nombre de deuterio y este recibe el nombre de tritio. Pero en general le llamamos hidrógeno a una combinación de los tres, porque hay en la naturaleza de los tres tipos, aunque este, el protio, es el más abundante. Entonces, ya sabiendo que existen incluso variaciones dentro de los mismos átomos para cada uno de los elementos, podemos retomar nuestro tema de masa atómica promedio. Entonces, esto es muy sencillo, van a ver que sí. Vean, en la naturaleza podemos decir que existen dos tipos de cobre, ¿verdad? Esos cobres pueden ser cobre con una masa de 63 y cobre con una masa de 65, ¿verdad? Son isótopos de cobre. ¿En qué varían? En el número de masas, lo único. O sea, este cobre es más masivo que este, o tiene más masa que este, pero los dos son cobres, ¿verdad? Y vean que aquí les expresan claramente las masas más específicas y les dan los porcentajes de abundancia. ¿Qué son los porcentajes de abundancia? El porcentaje de abundancia me indica cuánto hay en la naturaleza de ese tipo de cobre y cuánto hay en la naturaleza de este tipo de cobre. Si se dan cuenta, es más predominante la cantidad que existe para el cobre 63, que existe en casi un 70%, ¿verdad? Es más abundante entonces que el cobre 65, que solo tiene 30,8% más o menos en la naturaleza. Vean que juntos suman un 100%, ¿verdad? Estos dos tipos de cobre cohabitan para formar todo el cobre, digamos, que existe en nuestro planeta, ¿verdad? En esas diferentes masas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos cálculos? Yo necesito sacar una masa promedio de los dos tipos de cobre, o sea, una cosa parecida a saber cuánto podría ser la masa, ¿verdad? De un cobre promedio entre estos dos. Entonces, ¿cómo procedo para hacer ese tipo de cálculo? Lo único que voy a hacer es a la masa, así con todos sus decimales, le voy a multiplicar la abundancia. Lo voy a ir haciendo aquí, ¿verdad? Entonces, a la masa, que es esta. Esta es la masa. Le multiplico la abundancia, que es esta,
¿verdad? Permítame un momento. Le multiplico la abundancia. Y eso me va a dar, vamos a ver, 62.996. Primero voy a multiplicar antes de decir cuánto me da. Multiplicado por 69.17 me da un número bastante extenso, ¿verdad? Me da, y aquí tienen que asegurarse de poner todos los números. 4.352.840.432. Aquí tienen que poner todos los números. Después divido ese dígito entre 100. Este dígito que me da lo divido entre 100. Y me da otro número grandote, ¿verdad? Que voy a hacer aquí más espacio para poner ese número grandote. Divido por 100 y me da, vean que aquí puse dividido, esto significa dividido, esto división y esto multiplicación, y cuando divido me da 43.52840.4 y ponen todos los números, 32, ahí está, me da ese número. Ajá. Vean que lo hice para este primer cobre, el cobre 63. Ahora tengo que hacerlo para el cobre 65. Entonces vengo, agarro el número de la masa. Vean, aplicando esta formulita que está aquí, le multiplico la abundancia, en este caso del cobre 65, que su abundancia es 30.83, ¿verdad? Y fíjense en que no estoy considerando el porciento, o sea, no le pongo el porciento. Entonces, multiplico por 30.03 y voy a ver qué me da ese primer cálculo. Voy a la calculadora y digo 64.900, perdón, 9.278 multiplicado por 30.83 me da otro número grandísimo que es 2001. Y pongo todos los números. Aquí en masa atómica promedio tienen que poner todos los números, ¿verdad? Ahí está. Y ese resultado lo voy a dividir entre 100. Siempre divido entre 100 los resultados aquí. Eso. Eso me da el siguiente número. 20.017 24 0 74. Ese número grandote me da. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Los resultados finales, que son estos que son los resultados finales, los voy a sumar. Entonces, 43.52840432 más 20.01724074. Lo sumo. Lo sumo todos esos numerillos. Ok, estoy sumando. Este número más este, ¿verdad? Y eso me da este número que voy a poner abajo como la respuesta. Este número, 63.545606. Esta es la respuesta de la masa atómica promedio. Vamos a hacer lo siguiente, vean. Estas masas, siempre masa atómica promedio,
me tiene que coincidir con la masa que está formando en la tabla periódica o que está representando en la tabla periódica el número másico para el elemento. Entonces, ¿cómo compruebo yo siempre los ejercicios de masa atómica promedio? Los puedo corroborar a ver si están bien hechos si voy a la tabla periódica y me fijo en el número atómico, perdón, el número de masa del elemento. Vean que estoy tratando con cobre. Entonces, 63.546 es la masa atómica aquí eh, eh, representada para el cobre. Tiene que darme igual mi masa atómica promedio. Entonces, recuerden los 63.546, 63.545 y puedo redondear aquí, ¿ve? Porque aquí si lo dejo hasta aquí, si lo dejo con tres cifras después de la, si lo dejo con tres cifras después de la coma, véanlo acá, vean, 63 punto, coma, ¿verdad? 540 y si pongo ahí el siguiente número y lo dejo hasta ahí, puedo redondear, ¿verdad? Porque aquí hay un 5, pero aquí sigue un 6, un número mayor que 5. Entonces puedo aquí redondear y decir 46. Está precisamente el dato explícito en la tabla periódica. 63.546. Me tienen que coincidir porque precisamente con estos cálculos de masa atómica promedio se calcula el número de masa o el número másico de cada uno de los elementos químicos. Y esto está medido y no se les puede olvidar en UMAS o lo que es lo mismo unidades de masa atómica. Esta es la respuesta a ese primer ejercicio. Ponérselos en rojo. Bueno, se ve muy feo en rojo. Voy a ponérselos en verde. Ya no me lo quiere cambiar. Vamos a ver ahí. Bueno, se ve peor en verde. Así que mejor lo voy a poner en este color para ver. Ahí, mucho mejor. Bueno, vamos a hacer el siguiente también para que lo comprendan cómo vamos haciendo los ejercicios y puedan ustedes hacer los demás, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos dos isótopos de potasio, ¿verdad? ¿Cuál es la única diferencia de los isótopos? La masa de los átomos que conforman precisamente el elemento potasio. Entonces, aquí vamos con el mismo procedimiento. Vean que para cada isótopo tengo tengo su masa y tengo su porcentaje de abundancia. Entonces, para este primer potasio voy a agarrar su masa, ¿verdad? Y voy a multiplicarla por su porcentaje de abundancia. Vean que este es muchísimo más abundante, este tipo de potasio es más abundante que este de abajo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Pero voy a multiplicar primero esa parte, ¿ok? Para ver qué me da. Multiplico 38.963707 multiplico por 93.26. Producto de esa multiplicación me da este número grandote. 3633.755315. Ahora, a ese número tan grande le voy a dividir por 100. Divido entre 100 y eso me da número 36.33755315. Me da todo ese numerote, ¿verdad? Vamos a ver si hago esto un poquito más pequeño. Este número. Ok, ahora vamos a hacerlo con el isótopo número 2 del potasio. En este caso, esta es la masa en UMAS
ok, que voy a multiplicar por el porcentaje de abundancia. Hago primero esa multiplicación para ver qué me da. Entonces son 40.962 multiplicado por 6.74. Eso me da 276.08388. Tal vez según el tipo de calculadora, esos números que están después, ¿verdad? Los números decimales que están muy largos pueden variar un poquito, no se preocupen por eso. Y voy a dividir entre 100 ahora ese dato, ¿verdad? Y eso me va a dar 2.760838. Ahora tomo este número, ¿verdad? Y lo sumo con este, ¿verdad? Vamos a ver qué me da ahí. Este más este. Eso me da, entonces, este otro número. Voy a ponerlo así, que la masa atómica promedio es igual a 39.09.839195. Ajá. Eso redondeado a tres cifras después de la coma, ¿verdad? Digamos que lo dejo aquí, entonces sería, vean que si redondeo hasta aquí, o sea, vean que este 3 no es mayor que 5, entonces me va a quedar este número así, a como está aquí, ¿verdad? Aquí, porque estoy redondeando con tres cifras después de la coma, entonces quedaría exactamente así. No se redondea ese 8 a 9 porque después de ese 8 lo que sigue es un 3 y no permite el redondeo, ¿verdad? Entonces queda así y nada más digo que eso es en UMAS. Y voy a marcarlo ahí y a este también le voy a poner aquí que esa es la medio. Y ya tengo dos respuestas, recuerden. Este número me tiene que coincidir con el que está en la tabla periódica. Tal vez no perfectamente en esa última cifra, pero sí la mayoría de los dígitos deben coincidir. Voy a ir a buscar el potasio y voy a comparar ese 39.098 con el que está en la tabla periódica para el potasio, ¿verdad? Cuando busco el potasio, me doy cuenta que el potasio tiene precisamente 39.098, el mismo número, ¿verdad? Entonces, si nos queda perfecto, lo estamos haciendo bien. Y así es prácticamente como ustedes hacen ejercicios. Cuando tienen tres isótopos, simple y sencillamente hacen el procedimiento para los tres isótopos y al final suman, ¿verdad? Para sacar la masa atómica promedio. Procuren tener mucho cuidado porque en estos cálculos no son difíciles, pero lo que pasa es que le dan vuelta a los números o se le pierden algunos numerillos, entonces no los digitan bien en la calculadora y por eso da cosas totalmente diferentes. Pero la ventaja que tenemos es que ya sabemos a la masa atómica promedio que tenemos que llegar. Por ejemplo, aquí en el argón, para acá la respuesta, ¿verdad? La que tendrían que llegar para el argón, ¿verdad? Sería la masa, el número másico del argón, o sea, tienen que llegar a 39, vean que aquí está el argón, 39.948. A ese número tienen que llegar. Repito, 39.948. Voy a ponerlo aquí, 39.948. Esa va a ser la masa atómica
de largón, más o menos tienen que llegar a eso en UMAS, ¿verdad? Pero hagan ustedes los cálculos y lo vamos a retomar la siguiente clase. Por mi parte eso ha sido todo y es un placer el poder ayudarles y servirles de la mejor manera. Muchísimas gracias.